Los baluartes del cristiano. Los baluartes del cristiano. Tome atenta nota. Cada predicación está bañada de oración. ¿Para qué? No para predicar bien. Porque usted puede predicar de una manera excelente, pero si el Espíritu Santo no toca los corazones, estamos perdiendo el tiempo. Esa predicación va a ser como un címbalo que retiñe, que fastidia. Suena, pero fastidia. Y la oración siempre, en cada cosa que hacemos en Embajadores de Esperanza, es literalmente que el Espíritu Santo se mueva tocando los corazones. Hoy tenemos un concepto muy mal entendido de lo que es el avivamiento. Hoy se le llama avivamiento a las montoneras. Hoy se dice que una iglesia es avivamiento porque la gente llega a hacer fila para entrar. Hoy se dice que hay un avivamiento porque en esa iglesia hay miles. Eso no es avivamiento. Eso no es señal de avivamiento. Si midiéramos el avivamiento por esa clase de cosas, tendríamos que decir en honor a la verdad que muchas sectas en el mundo están en avivamiento, porque convocan y reúnen más gente que la iglesia cristiana, que la iglesia del Señor. Lamentablemente está pasando. La iglesia que más está creciendo en el mundo son los musulmanes. Se están extendiendo de una manera impresionante. Están conquistando, dominando y sometiendo a Europa. De aquí a 10 años se calcula que Europa va a ser completamente musulmana. Cuando Europa, hace unos años, era una de las cunas más poderosas de los más tremendos predicadores. Entonces, los musulmanes están en avivamiento. De tal forma que el avivamiento no se puede medir por el tamaño, por los miles, y mucho menos por los milagros. Porque si de milagros se trata, si vamos a medir el avivamiento en una iglesia por los milagros, entonces en honor a la verdad tenemos que decir que hay muchas sectas diabólicas que enseñan doctrinas de demonios que están en avivamiento. Porque en esos lugares también se está parando la gente en los púlpitos, en las tarimas, a hablar de milagros, a hablar de señales. También está yendo a hablar de que fue sana de cáncer, gente diciendo que se paró de una silla de ruedas, etcétera, etcétera. El avivamiento no lo podemos medir por ese tipo de cosas. El avivamiento se puede medir por el nivel de transformación de corazón de la gente. Ese es el verdadero avivamiento. Cuando hay un cambio en el corazón, cuando hay un cambio de vida en cada persona, ese es el verdadero avivamiento. Dios nos ayude a entender. Los baluartes del cristiano, pero ¿qué es un baluarte? Empecemos por ahí. El baluarte también es conocido como un bastión. Es la parte que sobresale de una fortificación militar que sirve para la defensa de un lugar, de un sitio. Eso es un baluarte. Sinónimos de la palabra baluarte: bastión, fortaleza, defensa, protección, amparo. Aquí hay una imagen de un baluarte. Ese cañón en una muralla es un baluarte. Esa torre, esa garita que ven ahí es un baluarte, porque de toda esa edificación es la parte que nos ayuda a proteger y a cuidar. ¿Amén? Entonces hoy vamos a hablar de los baluartes del cristiano, de las cosas que fortalecen, que protegen, que guardan, que cuidan al cristiano. Y para ello vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Vamos a leer toda esta pericopa, toda esta porción de la palabra hoy. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Simón Pedro,
esclavo. Ahí dice siervo, en el original es esclavo. Y apóstol de Jesucristo. Empieza diciendo Pedro, yo tengo un dueño, yo no hago lo que se me antoja, tengo un dueño a quien le rindo cuentas. Por eso él empieza diciendo esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal ¿qué? Díganlo duro, ¿qué? No escuché, ¿qué? Amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. Amén y amén. Miremos un poco el contexto en el cual el apóstol Pedro está escribiendo estas cosas a la iglesia. Primero, se dirige a las iglesias ubicadas en Asia Menor. Ese es el contexto histórico. A todas las iglesias que estaban en Asia Menor. ¿Por qué se dirige a las iglesias en Asia Menor? Las iglesias en esa época estaban teniendo un grave problema. ¿Cuál era el problema? Que habían sido contaminadas por malas enseñanzas, por enseñanzas heréticas, por enseñanzas que no eran bíblicas. Y el apóstol Pedro estaba muy preocupado. Se cree que cuando él escribe segunda de Pedro, ya estaba preso en Roma. Él ya estaba capturado. Y usted se va a imaginar la carta de segunda de Pedro de la siguiente manera. Piense en un ser querido, alguien que usted ama mucho. Ahora piense que ese familiar es capturado. Lo matan, lo torturan. Antes de matarlo lo torturan. Sufre mucho. Pero poco antes de morir, él escribe una carta. Esa es segunda de Pedro. Poco tiempo después de haber escrito segunda de Pedro, muere, torturado, bajo el imperio y el dominio del emperador Nerón. Nerón ordena la muerte de Pedro. Se volvió un fastidio, porque Nerón fue uno de los que históricamente hablando permitió y promovió
la contaminación del Evangelio. Recordemos que cuando el Evangelio llegó a Roma, ellos no rechazaron el Evangelio. Ellos acogieron el Evangelio, pero lo empezaron a mezclar sus propias creencias. Y de eso hicieron una amalgama, lo que ellos hicieron con el Evangelio. ¿Listos? Pero cuando el apóstol Pedro, ya él sabía, mientras estaba escribiendo Segunda de Pedro, plasmando su preocupación por la contaminación doctrinal que estaba sufriendo la iglesia, él ya sabía que se enfrentaba a una muerte inminente, inevitable. Lo iban a matar crucificado como al Señor Jesucristo. Y le preguntaron, eso está en los anaqueles de la historia, en los historiadores antiguos, no está en la Biblia. ¿Cuál es su último deseo? ¿Saben qué dijo? No me crucifiquen como al Señor Jesús. No soy digno de morir así. Hermano, eso es tener un valor impresionante. No soy digno de morir así, no me crucifiquen así. Por eso él murió crucificado de cabeza. Tremendo, ¿no? No sin antes ser torturado. Ese es el contexto histórico de esta carta, Segunda de Pedro. Y si usted mira, la primera carta de Pedro y la segunda tienen esa misma característica, es la preocupación contra los falsos maestros, ¿sí? Contra las herejías. Esas dos cartas tienen esa característica. Pedro ataca muy fuerte esas cosas. Por eso Pedro está hablándoles y les dice en el versículo 2, mírenlo por favor en sus Biblias, gracia y paz. Gracia y paz. Escuchen, los dos más grandes dones que un ser humano pueda recibir de Dios son estos. No hay más grandes. No hay más grandes. No los hay, simplemente no existen. Gracia y paz. El apóstol tenía claro eso por la revelación del Espíritu Santo y por eso su oración es esa. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cómo es multiplicada la gracia y la paz en su vida? A través del conocimiento de Dios, a través del conocimiento del Señor Jesucristo. Es decir, si usted no crece en el conocimiento del Señor Jesucristo, esa gracia y esa paz no van a ser multiplicadas. ¿Qué significa? Que esta gracia y esta paz no son estáticas, son dinámicas. Es decir, van creciendo, pero crecen en la medida en que usted conoce más de quién, de Cristo. Lo dice ahí la palabra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mire esto. La palabra gracia viene de una raíz griega que es charis. Charis. Y charis significa el favor y las bendiciones de Dios. ¿Usted sabe lo que significa caminar teniendo el favor de Dios? Usted no necesita más. Con que usted tenga el favor de Dios, todo viene por añadidura. Usted no necesita nada más, hermano. Usted no necesita absolutamente nada más. Medite en eso por un momento. Si usted tiene el favor de Dios, a donde quiera que usted vaya, Dios lo va a respaldar en lo que usted haga. No necesitamos el favor de Dios acaso. Y el apóstol lo que está diciendo es, gracia y paz os sean multiplicadas.
Es decir, ¿usted quiere el favor de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero el favor de Dios. Necesito el favor de Dios. Pero ese favor no crece a punta de oración. Ese favor no va a ser multiplicado a punta de ayuno. La Biblia lo dice. La gracia va a ser multiplicada ¿en qué? En la medida en que usted crezca en el conocimiento de Dios y del Señor Jesús, el favor de Dios va a aumentar. ¿Cómo le parece? ¿Lo está entendiendo? Necesita el favor de Dios en sus negocios, en su casa, en su vida, en sus cosas. Necesita el favor de Dios para que se abran puertas. Necesita el favor de Dios. ¿Para qué necesita el favor de Dios? Necesitamos el favor de Dios para absolutamente todo. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiere que ese favor de Dios sea multiplicado, que el respaldo de Dios crezca. Usted necesita crecer en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Así se multiplica el favor de Dios sobre su vida. Pero si usted en medio de los problemas, en lo primero que piensa es en no volver a la iglesia, en no volver a coger la Biblia, en alejarse de Dios, en alejarse de la congregación, literalmente el favor de Dios no va a crecer. Se le manifestará la gracia, la misericordia de Dios. La misericordia. Pero el favor de Dios, las bendiciones de Dios, no van a ser multiplicadas. Usted necesita el favor de Dios. Yo necesito el favor de Dios. Ahora, esa palabra paz viene de una raíz griega que es eirene, que significa ligado, unido, entrelazado, esa paz. Es decir, lo que el apóstol está diciendo es que las bendiciones y el favor de Dios y el estar unido y entrelazado al Señor Jesucristo sean multiplicados a través del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Usted entiende por qué nosotros debemos preocuparnos por crecer en el conocimiento de la palabra, de la Biblia? Esta. ¿Usted entiende por qué es grave? Y Satanás aplaude eso. Que usted vaya a la iglesia y sea entretenido con predicaciones que no son predicaciones. Tienen la máscara de predicaciones, pero no son más que charlas motivacionales, cuyo centro es el humanismo, el ser humano. De eso está hoy inundado la iglesia y las redes sociales. Y muchos videos cortos que comparten por las redes sociales y que tienen millones de vistas, porque el ser humano ama, idolatra el humanismo. Cuando se le dan mensajes donde el centro es el ser humano, eso le gusta al ser humano. Es normal que eso le guste, pero un creyente maduro en la palabra entiende que el mensaje que se le da no puede estar centrado en él. No puede estar centrado en el humanismo. Tiene que estar centrado ¿en quién? En Cristo Jesús. Y aquí estamos hablando de que la palabra nos está diciendo de que la gracia, el mismo apóstol Pedro está orando, está diciendo que la gracia sea multiplicada, es decir, el favor de Dios y las bendiciones de Dios sean multiplicadas en usted, que le vaya bien, que usted alcance lo que usted desee, que el Señor le abra puertas, etc. Él lo está hablando. Pero el centro somos nosotros. ¿El centro quién es? Cristo. Que sean multiplicadas en la medida en que usted conozca de Dios y usted crezca en el conocimiento del Señor. ¿Entienden ustedes por qué el Señor le dio a embajadores de esperanza la visión de predicar la palabra todos los días? Todos los días, todos los días. De orar todos los días. Entonces el humanismo se ha metido de una manera muy solapada en las iglesias hoy y no nos damos cuenta. Y una de esas señales es cuando literalmente en las iglesias estamos llenos de tantas actividades que ya no tenemos tiempo para tener una relación íntima con el Dios del cielo.
pero usted sí está metido en la iglesia todos los días en reuniones. Reuniones aquí, reuniones allá. Y terminamos tan atafagados de tanto trabajo en la iglesia. Usted va y mira a esa gente, trabajan para la obra de Dios, pero no tienen una relación con el Dios de la obra. Aquí queremos hacerlo al contrario. Aquí queremos que usted tenga una relación con el Señor. Por eso usted no ven embajadores aquí citando a todo el mundo y a los servidores a toda hora y en todo momento, no. Los citamos a vigilias y a toda la iglesia a vigilias. Y oramos y amanecemos y clamamos y buscamos, pero el centro tiene que ser ¿quién? Cristo Jesús. Entonces los dos dones más grandes que usted puede tener es gracia y paz. Paz entendida como estar entrelazado con el Señor, tener una profunda y estrecha relación con Él. Muy bien, sigamos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿mediante qué? Otra vez, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mire esto, todas las cosas nos han sido dadas ¿por qué? Por su divino poder, soberano poder, inigualable poder. ¿Mediante qué? El conocimiento. Usted va entendiendo la importancia del conocimiento de Dios en la vida del creyente. Es fundamental. Es fundamental crecer en conocimiento. Es fundamental profundizar en el conocimiento. Es completamente imperativo que la gente, el creyente, entienda que usted no puede coger la Biblia cada 8 días. Bueno, usted sí puede hacerlo, no debe hacerlo. Jóvenes, ¿ustedes quieren el favor de Dios? No utilicen la oración como un fetiche, porque eso es lo común de la gente hoy. Al cristiano de la familia lo vive llamando todo el mundo: ore por mí que es que voy a hacer un negocio, ore por mí que es que estoy enfermo, ay, ore por mí que es que fulano de tal necesita. Pero vaya usted a hablarles de Dios. Ahí sí no quieren. Vaya usted a hablarles de Dios y ahí sí no les interesa. Pero sí los llaman a pedir oración por X o Y. Eso en conclusión, ¿qué es? La persona quiere el pan. La persona quiere el pescado, pero la persona no quiere al Señor. La persona quiere el milagro, pero no quiere a Dios. Eso es una ofensa para Dios. Entonces, jóvenes que están aquí, ustedes ya están en la edad y en el tiempo. Claro, apóyense en la oración de su mamá, de su papá, pero literalmente ya están en el tiempo de decirle al Señor: Señor, yo tengo que empezar a orar, yo debo doblar rodillas, yo debo buscarte, pero si usted quiere el favor de Dios para el colegio, para la universidad, porque es que uno se encuentra con cada caso: pastor, ayúdeme a orar que voy a presentarme en la Universidad Nacional, pastor. Han sido unos sinvergüenzas todo. Aquí hay sillas vacías, Edgar. Mire, siga aquí, por favor, adelante. Aquí a este lado, siga. Usted encuentra gente que han sido unos sinvergüenzas en el estudio todo el bachillerato, hermano. Pero cuando les conviene: ay, ayúdenme a orar ahora sí. Ayuda al pastor, ore por mí. Y ponen a orar a todo el mundo. ¿Usted cree que Dios trabaja así, hermano? ¿Usted cree que la gracia de Dios en su vida, el favor de Dios se va a multiplicar en su vida actuando de esa manera? Así no es el tema. Los que son padres y madres de pronto me van a entender. Llega su hija o su hijo y le dice: mamá, hoy me voy a quedar donde un amigo. ¿Y usted qué le pregunta? ¿Me está contando o me está pidiendo permiso? Porque son dos cosas diferentes, ¿sí o no? No, pues le estoy diciendo que voy a ir a quedarme donde un amigo, ¿me da permiso? Pero si ya tomó la decisión, ¿cuál permiso me está pidiendo? Y hay gente, escuche, yo he visto gente en la iglesia, no aquí,
Pero he visto gente, no es en serio que así no, van y se mandan a hacer negocios, se meten en el negocio, van y montan la sociedad, hacen, ya hicieron, ya no hay marcha atrás porque ya hicieron, ya tomaron la decisión. Después de que el negocio está andando bien y dicen, ay pastor, ayúdeme a orar para que el Señor me bendiga. Pregunta, ¿por qué antes de montar el negocio no pidieron oración para que realmente Dios direccionara? Somos manipuladores y queremos que el favor de Dios nos persiga y nos alcance y esté con nosotros en lo que hacemos. A Dios no le pedimos permiso muchas veces, le participamos, le contamos. Lo correcto es antes de actuar, de moverse, de comprar, de vender, de asociarse, de renunciar, de aceptar el trabajo, de firmar el contrato, es su voluntad. Antes de comprar el tiquete, no cuando se está subiendo al avión. ¿Ya para qué? Pues súbase y siéntese. Pero ¿ya para qué? Entonces fíjense lo profundo solo de este versículo 2. Cuando el apóstol dice gracia y paz sean multiplicadas. Cuando usted crece, cuando usted se propone crecer en el conocimiento de Dios, en profundizar en la palabra y empieza a dedicar tiempo a diario en el conocimiento de las Escrituras, sabe que va a empezar, usted puede tener una seguridad, que la gracia de Dios va a empezar a crecer sobre usted. Y a donde usted vaya, la gracia de Dios lo va a acompañar. La gracia de Dios lo va a acompañar. Ahora entiende por qué el diablo trata por todos los medios de mantenerlo a usted entretenido. ¿Ya entiende por qué? Porque si el diablo evita que usted dedique tiempo para crecer en el conocimiento de Dios, hermano, el favor de Dios en usted no se va a multiplicar. Y al diablo le interesa eso. Si usted ya es salvo y no lo puede sacar de la iglesia, por lo menos que el favor de Dios no crezca en usted. Y así le amargo la vida, y así lo afecto, y así lo daño, y etcétera, etcétera, etcétera. Y este principio que está plasmado aquí en Segunda de Pedro, lo puede usted encontrar en toda la Biblia, hasta en el Antiguo Testamento. En el Salmo 1 dice la palabra, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Delicia es primer lugar en preferencia. Su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Es decir, es una persona que está creciendo ¿en qué? En conocimiento de quién? De Dios. Y Dios hace una promesa. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es el favor de Dios como consecuencia de crecer en el conocimiento de la palabra. Pero hay más. Usted entiende ahora por qué a usted el televisor se le ha vuelto un maldito problema. Usted entiende ahora por qué el computador, su celular y su tablet se le han vuelto un maldito problema. ¿Usted entiende por qué Netflix se le volvió un maldito problema? Porque la gente es experta dedicándole tiempo a las series en Netflix. Estoy hablando del creyente. Y a usted le gustan sus muñequitos, porque hay unos que son grandes, pero hermanos, son amantes de los Simpsons. Y de una cantidad de cosas. Se emboban con el Xbox, y se emboban con el Nintendo y todas esas cosas. Le dedican horas a eso, pero no crecen en conocimiento. Y si usted está pensando que el favor de Dios va a venir, porque usted viene y le dice al pastor, ore por mí, pastor, yo voy a orar por usted.
Pero es mejor que usted, si yo estoy orando, es mejor que usted esté orando también. Y que usted esté buscando de Dios, porque el que necesita la ayuda es usted. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, hay gente muy cómoda. Hay gente a la que yo le he dicho, quiere orar y lo mandan a usted a orar. Y piden oración y tienen una necesidad. Mire, yo recuerdo hace poco una señora que tenía un hijo enfermo con una situación muy delicada. Pero delicada de verdad, terrible. Levántese en las madrugadas a orar, conéctese. Nunca, jamás. Necesitamos el favor de Dios para todo esto, hasta para respirar, para tener la salud. Usted necesita el favor de Dios para todo, pero ese favor de Dios va a ser multiplicado mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que tarea, a partir de hoy, propóngase, no pedirle a Dios, Señor, dame tu favor, Señor, respáldame en este negocio, Señor, ayúdame en este negocio, Señor, que me vaya bien. No, más bien dígale al Señor, ayúdame a crecer en tu conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Esa oración se la contesta a Dios. Ayúdame a crecer en tu conocimiento, ayúdame a forjar disciplina cada día. Ayúdame a tener, Señor, una disciplina y hábitos espirituales en el nombre de Jesús, a crecer mediante el conocimiento de Cristo. Y usted puede tener una seguridad, mientras está invirtiendo en tiempo para crecer en conocimiento del Señor, el Señor está haciendo allá en lo espiritual que aumente el favor de Dios sobre su vida. ¿Tiene un pleito? Usted necesita el favor de Dios. ¿Tiene algo que le está peleando a una empresa, al Estado? Yo no sé si haya gente que nos esté escuchando y tenga ese caso. Usted necesita el favor de Dios. Usted no necesita otra cosa. Usted necesita el favor de Dios. Y el favor de Dios no se gana con preocupación. ¿Usted entiende por qué el diablo se encarga tanto de mantenerlo a uno ocupado en su alma, en su espíritu, invadido como un cáncer de preocupación, de miedo, de incertidumbre, de frustración, de depresión y de cualquier cantidad de cosas? Si el diablo logra eso, lo tiene estancado. Y Dios lo que quiere es desatar el favor de Dios. La mejor forma de guerra espiritual, hay muchas formas de guerra espiritual, pero una de las mejores es crecer en el conocimiento de Dios. El conocimiento es la mejor arma de guerra espiritual que usted puede tener. El conocimiento de la palabra, el conocimiento del Señor. ¿Por qué? Porque el diablo va a querer venir a dañarlo a usted, a engañarlo a usted y no va a poder. Lo va a querer manipular y no va a poder. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, ¿poniendo qué? Toda diligencia. ¿Qué significa toda? Esa palabra toda. Múltiples formas en el original griego, toda. Múltiples formas, es decir, no hay solo una manera de ser diligente, muchas formas de ser diligente, poniendo toda diligencia. Y esa palabra diligencia viene de una raíz griega que traduce actitud de dar lo primero a Dios en todo. Actitud de dar lo primero a Dios en todo, en todo, en todo. Poniendo toda diligencia, es decir,
teniendo una actitud de darle lo primero a Dios en todo. Todo es todo, todas sus áreas. Todo. Toda diligencia. Y esa toda diligencia en lo cotidiano que es, si usted le da lo primero a Dios. Mire, gracias a Dios hay partido, hoy hay partido, ¿cierto? Yo ando muy desconectado de eso. ¿A qué? A la 1, a las 2, a las 3, no. A las 2, es a las 2. A las 2, bueno. Menos mal no fue a esta hora el partido. Yo no sé cuántos no hubieran venido. O cuánta gente en las iglesias no asisten por el partido. Eso no es poner toda diligencia. Poner toda diligencia es que usted está dispuesto a sacrificarse por el Señor. Toda diligencia es que usted dice, no me importa lo que a mí me toque desplazarme. Yo sé que es eso. Viví muchos años copastoreando una iglesia que me quedaba muy lejos de mi casa, muy lejos. Y en esa época nos tocaba en Transmilenio. Y muchas veces yo salía muy tarde de allá a buscar transporte en las noches, porque había reuniones y cosas. Muchas veces iba en las madrugadas a orar, o los domingos. Toda diligencia. Pero si a usted le gustan las carreras, los carros, y ahí ahora no sé cómo le llamarán a eso, un circuito, y están en las 500 millas de Indianápolis, y usted quiere correr al fulano de tal, y preciso le toca. ¿Por qué no vino? No, es que prefirió quedarse. Usted no está poniendo toda diligencia. No está teniendo una actitud de darle a Dios lo primero en todo. Yo, primito, hermanito, tío, abuelita, va a ir hoy a la iglesia. Hoy no quiero ir, hoy no estoy de ánimo, hoy me quedo en la casa. El Rey León amaneció bostezando. Porque además así nos comportamos. Y cuidado, nos dicen algo. ¿Qué prefiere eso? Usted no está poniendo toda diligencia. Quiere que Dios lo bendiga, ¿no? Ah, eso sí. Que Dios nos corra rapidito, a abrir puertas, a aparejar negocios, a darnos ideas. Eso sí queremos. Eso sí queremos que Dios corra. Nosotros no le corremos a Dios, pero nosotros sí queremos que Él nos corra a nosotros. ¿Entiende mejor qué es diligencia? Diligencia es cuando usted, mujer, si su esposo decide no venir, usted, señora codependiente, ojalá no haya aquí ni una, no viene. Entonces le echan mentira al pastor, como si Dios no le mostrara al pastor. ¿Por qué no viene, hermanita? No, es que imagínese, pastor, que es que la fácil. El niño nos amaneció agripado. Porque estornudó una vez, dijeron, no. Salen y hacen así. Uy, qué helaje que está haciendo. No, si no vayamos hoy, arrunchémonos. Pero usted quiere, hermano, que Dios le corra. Usted sí quiere que Dios sea diligente y después le está diciendo al Señor, ¿qué hubo? ¿Y por qué no llega la respuesta? ¿Y por qué no llega? Ahora, cuénteme los que han tenido trabajo, cuando han tenido trabajo, que no se atreven a honrar a Dios con el dinero, con sus ofrendas, con sus diezmos. Pero después están, yo no sé por qué yo no duro en los trabajos, yo no sé por qué la plata a mí no se me ve. Miren, me entraron 10 millones este mes, yo no sé dónde está la plata. Toda diligencia, es decir, una actitud de darle a Dios lo primero en todo. Verso 5. Y dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe, es decir, a esa diligencia y a la fe que usted ya tiene porque usted cree en Dios, ¿qué le tiene que añadir a la fe? Virtud. A su fe
Dios manda que usted le debe añadir virtud. Y estos son los baluartes, eso es lo que a usted lo protege, eso es lo que a usted lo guarda, esto es su fortaleza. Esta es la fortaleza del cristiano. Y usted debe añadir virtud. Y esa palabra virtud viene de un original griego areten, que traduce excelencia moral. Puede ser que usted le esté preguntando al Señor, yo no entiendo qué pasa. Yo no entiendo por qué me pasa lo que me pasa. Yo no estoy en pecado, yo estoy obedeciendo en todo lo que Dios me manda. Eso es lo típico en consejerías. Pero muchas veces lo que nos hace falta es ¿qué? Discernimiento. Discernir. Una mirada espiritual, no emocional. Espiritual, no psicológica. Y si yo le doy una mirada espiritual, de pronto el Señor me va a mostrar que lo que me falta es que a mi fe, porque soy creyente, a esa fe, yo tengo que añadirle virtud, excelencia moral. Esto en la cotidianidad, ¿en qué se traduce? Usted es el cristiano de la casa, pero es el que nadie le quiere hablar. Usted es el cristiano de la casa, pero es el que nadie se aguanta. Usted es el cristiano de la casa, pero usted es el patán. Usted es el cristiano de la casa, pero usted es el grosero, la grosera. Usted es el cristiano de la casa y llega el familiar y lo saluda con una piedra. Entienda. El otro no conoce, el cristiano es usted y usted le saca un ladrillo más grande. ¿Cómo va a ser luz para el otro, hermano? ¿Cuándo le va a contestar Dios a usted la oración que está haciendo por el familiar? ¡Nunca! Señor, que conozca de Dios. Señor, que conozca de ti. No, más bien que conozca más usted. Yo creo que usted hace esa oración y de pronto el Señor le dice, más bien conozca más usted para que sea testimonio del otro, al otro. Excelencia moral. No tenemos excelencia moral. Y de pronto usted hoy tiene que reflexionar y reconocer delante del Señor, estoy pecando por eso, porque a mi fe yo no le estoy añadiendo virtud. Y ese temita de, mire, no me la soporto, no me la aguanto. Cuando usted escucha a un cristiano hablar así y decir ese tipo de cosas, está hablando con un carnal, ese no es un espiritual. Vive una apariencia de piedad. Pare de contar. Sencillo. Es que no me aguanto allá en ese muchacho con la cachucha puesta en la iglesia. Y dice que con esa camiseta amarilla toda chillona. Déjela para el estadio. Es que no me lo soporto. Es que no la patria. Así lo mantiene usted el diablo obsesionado. Eso es obsesión, hermano. El diablo está utilizando un punto débil en usted y lo mantiene esclavizado. Y por eso siempre tendrá broncas. Donde quiera que usted esté, donde quiera que usted vaya, siempre tendrá broncas con algo. Porque el diablo lo mantiene usted obsesionado. ¿Usted qué necesita añadirle a esa fe? Virtud. Virtud. No, pero va a la iglesia y quién sabe de qué le sirve porque esa jeta que vive haciendo. Llega usted a la casa, hermano, y la gente se le esconde porque prefiere no. Llega aquí la hermanita, es un ejemplo, no es un ejemplo. Llega aquí la hermanita a la casa y las dos hijas salen a perder. ¿Qué mamá? Se perdieron para no aguantársela. Cuando por allá al rato, y por allá que venga de la iglesia sin vergüenza, y pega el grito, ¡ah! Porque encontró allá un plato medio desacomodado. ¿Y viene de dónde viene? Vengo de la iglesia de orar. Lo que ustedes no hacen todavía da palo. La señora espiritual, ¿qué le hace falta? Añadirle a esa fe virtud. Si llega alguien a mí y me saluda con 3 piedras en la mano,
Yo, que soy el creyente, que soy el que tiene fe, que soy el que se supone que está siendo iluminado por la palabra, que se supone que estoy lleno del Espíritu Santo, saco un ladrillo más grande y se lo mando, porque como David derrotó a Goliat con 5 piedras, hermano, el Evangelio no lo tenemos que tomar en serio. Estos son baluartes. Esto lo protege a usted. Y esto habla de un crecimiento del creyente, de una madurez. Y créame que humanamente usted muchas veces no quiere ser amable. ¿Cuántos dicen amén? ¿O solo me pasa a mí? Que muchas veces no quiere ser amable, no quiere ser cordial, no quiere hablar, no quiere compartir. ¿No les pasa o solo me pasa a mí? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su fe? ¿Le estoy añadiendo virtud? Usted se encuentra gente en el trabajo, hermano. No es de Dios, y les voy a decir, cuando usted tiene una enemistad y usted es duro con alguien, no piense en ese alguien, piense en sus hijos, piense en sus hijas, porque usted ahí está abriendo puertas de maldiciones para ellos. Y eso la gente no lo piensa y no lo analiza. Eso la gente no lo piensa y no lo analiza. Cuando usted es duro en su corazón contra otras personas y estando en Cristo, no hay argumento que valga, porque el Señor manda a perdonar. Y de pronto Dios lo que le está diciendo a usted en su corazón, le hace falta perdonar. Y el diablo le tiene atarzanado ahí, lo tiene obsesionado con un rencor, con un resentimiento, con una rabia, con una ira. Porque usted no puede perdonar ante el trabajo, o al vecino, o al amigo, o al familiar, o a quien sea. Piense en las puertas que está abriendo para sus hijos, si tiene hijos. Si no los tiene, un día los va a tener. Hermano, uno establece maldiciones sobre los hijos muchas veces con sus actitudes. Entonces a usted le queda claro que es añadirle a la fe virtud. Ahora, si usted conoce a alguien que conoce de Dios, cuando esté en la casa y no sea ejemplo, no le dé el palazo, no le diga, ¿y de qué le ha servido ir a la iglesia? ¿Y de qué le ha servido porque damos espalda? Más bien dígale, te invito a que le añadas, cuando mamá llegue más niño gritando, oiga hermano, hay gente que viene a consejería y de pronto sale, no sé si ha pasado, yo no me he enterado, pero no falta el que viene a consejería, se supone que usted viene a una consejería y sale descansado y tal. No, llega peor a la casa. Pastor, ¿qué le dijo a mi mamá? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, eso aquí llegó a levantar a gritos a todo el mundo. A todo el mundo llegó a gritar, a madrear, amargada, de mal genio. Entonces usted le va a decir, yo te invito a que le añadas a tu fe virtud. Te hace falta crecer en eso. Y si ese personaje se le pone de mal genio, ya eso es un trato que esa persona necesita. Y a la virtud, ¿qué le tenemos que añadir? Esa palabra conocimiento viene de la raíz griega noxin. Conocimiento práctico, ser pragmático, aplicar lo aprendido y vivirlo. Eso es ser pragmático. Aplicar lo aprendido y vivirlo. Pero para este caso particular, la palabra conocimiento en este versículo 5 tiene de aplicación 2 raíces griegas. 2. Una, noxin, que significa un conocimiento práctico, es decir, usted viene, aprende la palabra y sale allá a la cotidianidad y ¿qué? Y vive lo aprendido. Pero hay otra raíz griega que aplica también y es epignosei. Epignosei. Conocimiento íntimo, personal y preciso. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro es, a la fe le tenemos que añadir excelencia moral, virtud. ¿Listo? A esa virtud le tengo que añadir un conocimiento práctico, por un lado, para mi vida, y un conocimiento íntimo y personal de quién, de Cristo.
Muchos creyentes hoy cometen el error de conformarse con un conocimiento superficial de Cristo. Y eso es un error. Porque aquí esta palabra conocimiento hace referencia a un conocimiento íntimo, personal y preciso. Los que son casados conocen íntimamente a su pareja, ¿sí o no? Los que tienen hijos conocen íntimamente a sus hijos, ¿sí o no? Hay una intimidad en la convivencia, en el trato, etc. Eso es un conocimiento íntimo y personal. Ustedes pueden conocerme a mí en muchas cosas, pero nunca me conocerán íntimamente. Pero esta palabra conocimiento, el apóstol Pedro nos está mandando a que tengamos un conocimiento íntimo y personal de Cristo Jesús. Y que lo hagamos práctico. Escúcheme. Si usted se da cuenta, todo este pasaje habla mucho del conocimiento. Conocer, 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 conocer. ¿Por qué será tan importante conocer? Le puedo dar muchos versículos, le voy a dar uno, mírele. No todo el que me dice, esto es Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hasta ahí, pregunta. Para una persona decirle a Cristo, Señor, Señor, ¿fue porque lo conoció? Claro, tuvo que conocerlo en algún grado, ¿sí o no? Supo de él, que murió en la cruz, etc. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que va a entrar al reino de los cielos es el que hace la voluntad del Padre, esta palabra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, predicamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esto es lo que más arrastra a las multitudes hoy. Y es lo que más engaña, lo está diciendo el Señor. Y entonces les declararé que, ayúdenme, nunca os conocí. Gente que predicó, gente que hizo milagros, gente que utilizó el nombre de Cristo, y el Señor pararse y decirle, yo a usted nunca lo conocí. Se iba a la iglesia, usted limpiaba las sillas y barría, usted era feliz subiéndose aquí para que lo vieran, porque le encanta. Hay gente que ama el protagonismo. Pero yo a usted nunca lo conocí. ¿Por qué? Porque nunca tuvo un conocimiento profundo, íntimo, personal de mí. ¿Ven lo delicado que es este tema? Es delicado. Entonces, a la fe, ¿qué le debo añadir? A la virtud, ¿qué le debo añadir? Ya usted entiende a qué hace referencia. Al conocimiento, ¿qué le debo añadir? Dominio propio. Viene de una raíz griega que se escribe con G de gato, krateian, que significa ser fuerte, controlado, reflexivo, autocontrol. Lo que le falta a mucha gente, lo que nos ha faltado. ¿Cuántos problemas usted no ha cometido, errores? ¿No se ha metido usted en problemas por falta de ser controlado? ¿Saben qué es típico? Las parejas se agarran y pelean. O no llega ninguno de los dos, o solo llega uno. Típico. Al soltero no se le nota eso. Porque al soltero también le pasa, que así sea que pelea consigo mismo, pero le toca irse solo para la iglesia. Entonces no se le nota. Pero usted es casado y muchas veces le preguntan, ¿y su esposa y su esposo? Y usted no quiere que le pregunten. No, es que hoy amaneció con gripa, el agarrón que tuvieron. Entonces, como tuvieron un agarrón, no se controlan, no tienen dominio propio, no tienen claro que vamos para la iglesia.
Yo les hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes les ha pasado que justo para venirse se agarran? ¿Están bien? La cosa va bien hasta el desayuno, hermano. Hasta cuando se pide el Uber, ahí se agarraron. Ay, yo no quería en Uber, le dije que en mí. Por alguna cosa se agarra. Y si vienen en carro propio, le he dicho que maneje más despacio, que vamos a tiempo. No, que vamos tarde, nos quitaron el parqueadero. Y llega aquí, si ve, está lleno, ya no dejan entrar. Nos tocó dejarlo afuera. ¿Qué nos hace falta? El conocimiento. Yo le tengo que agregar ¿qué? Dominio propio. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la fe. Ya tengo mi fe, yo creo. No soy ateo, yo creo. Le añado excelencia moral, es decir, virtud. Bien, hasta ahí. Pero esa virtud, ¿qué le tengo que añadir? Excelencia moral, ¿qué le tengo que añadir? Conocimiento. Porque ¿sobre qué baso entonces esa excelencia moral? Conocimiento. ¿De qué? De la palabra de Dios, profundo, íntimo, conocimiento práctico. Pero ese conocimiento en mi vida cotidiana, allá afuera, no aquí, allá afuera, tengo que añadirle dominio propio. ¿Por qué? Porque la vida, su vida y la mía, está allá afuera llena de circunstancias, situaciones, personas que le van a poner a prueba su fe, su virtud y su dominio propio. Lo van a poner a prueba. A usted se le va a atravesar el familiar que lo va a tratar mal. Y si usted es de los que se agarra con su papá y la familia dice, ese se la pasa yendo a la iglesia, pero mire semejante grosero, mire semejante atarbán, porque hermano, hay creyentes ungidos de Jehová que compran una pelea. La compran. Usted debe entender una cosa, literalmente, escuche. Literalmente. Se puede estar siendo tropiezo, un instrumento satánico, un obstáculo muy grande para que su familia no conozca a Dios. Y eso demanda que usted se arrepienta. Pídale perdón a Dios por eso. Pídale perdón a Dios por eso. Porque usted no tiene dominio propio, hermano. Dios a usted le habla de benignidad. Dios a usted le habla de bondad. ¿Sabe qué es la benignidad? Tratar bien al otro a pesar de él. Y usted encuentra cristianos de años en Cristo, metidos en una iglesia, ¿y usted por qué se agarró con su familiar? No es que usted viera cómo me habló de feo. Disculpen, ¿su familiar conoce de Dios? No, ese más endemoniado no ha querido acercarse a Dios. ¿Usted hace cuánto conoce de Dios? No, yo voy a la iglesia hace 10 años. ¿De quién espera Dios que haya dominio propio, excelencia moral, virtud? ¿De usted o del familiar? De usted. De usted. Y si su familiar dice, mire, yo voy a cualquier lado menos a donde usted va porque no quiero tener nada que ver, usted necesita doblar rodillas y pedirle perdón a Dios, porque usted ha sido tropiezo para el corazón de esa persona. Usted no está haciendo un buen árbol. Usted no está haciendo un buen árbol. No crea que ser buen árbol es que usted gana su plata y es responsable y provee para su casa y tiene bien a sus hijos y mantiene la casa limpia. Eso no es ser buen árbol, eso es ser responsable. Buen árbol es el que da fruto. ¿De qué? De almas. De almas. Y si usted en su misma casa se ha vuelto un problema por su actitud, una maldición para otros, porque el otro no quiere saber de usted, no quiere saber del evangelio, no quiere saber de iglesia, no quiere saber de nada. A mí me ha tocado hablar muchas veces con gente, por negocios o por lo que sea, que yo los invito a la iglesia. No, pastor, hábleme de lo que quiera, menos de la iglesia. Yo a usted lo respeto, pastor.
Va usted a mirar el testimonio que le dan allá, porque a usted le hace falta dominio propio. Y ese dominio propio es ser fuerte, es ser controlado, reflexivo, hermano. Tener autocontrol. Es usted quien debe, no, en la calle usted se encuentra con alguien, en el trabajo, es usted quien debe tener el control, porque es usted quien tiene conocimiento. Dios no espera control del impío, dominio propio del impío, excelencia moral del impío. Dios no espera nada del impío, lo espera de usted, que es alumbrado con la palabra. Y si usted que es alumbrado con la palabra es tinieblas allá donde vive, donde trabaja, en el barrio, donde sea, la ve el panadero y dice, ahí viene la carepuña que siempre lleva roscón, mejor me voy a atender la mesa de aquí. Hermano, perdóneme, pero nosotros somos una vergüenza afuera. Nosotros somos vergüenza. Para la misma familia somos una vergüenza. Yo creo que Dios lo mira a usted y dice, allá está usted, como melocotón en salsa dulce. Señor, ayúdame, bendíceme, muéstrame en qué tengo que cambiar, lléname de paciencia, lléname de amor, ayúdame a ver con amor y ojos de misericordia a esta fulana o a este fulano. Y está usted en su casa y llega la fulana, llega el fulano, y lo saludan bien feo, y le hacen una cara horrible, y el Señor está ahí con la expectativa. ¿Le estoy contestando la oración? Ayúdame a mirarlo con ojos de amor. Y llega el otro y lo saluda a usted con 2 piedras en la mano. Y está el Señor con la expectativa. Ahí está el Espíritu Santo haciéndole barra. Sí se puede, sí se puede. Y la otra lo saluda mal y usted le contesta, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Me está estorbando la unción? Falta que digan. Me está estorbando la unción ungida de Jehová. Salude bien, hay que dejar esa jeta. Y la otra se le enciende también, pues si no conoce de Dios, ¿qué espera? ¿Sí o no? ¿Qué espera, hermano? Dígale que está a su lado, Dios le está hablando. Y al dominio propio, ¿qué le tenemos que añadir? Esa palabra paciencia. Hupomonein. Es una actitud activa de constancia, perseverancia, soportar con coraje. Coraje. ¿Sabe qué nos hace falta? Mire, se necesita coraje para soportar el agravio. Entonces la paciencia no es una actitud pasiva de esperar, no, es algo activo, es constante, es perseverar en la palabra, es soportar con coraje a pesar de las circunstancias. Y a la paciencia, ¿qué le tengo que añadir? Piedad. Esa palabra piedad viene de una raíz griega que es eusebian, que traduce reverencia, lealtad y obediencia a Dios. Eso es piedad. Entonces, cuando usted escuche, es que esa persona es piadosa, ¿qué están diciendo? Es reverente, es leal y obediente a Dios. Eso es una vida piadosa. Cuando la Biblia dice que tendrán apariencia de piedad, lo que está diciendo es que aparentan tener reverencia, aparentan ser leales y aparentan ser obedientes, pero realmente no lo son. Y el afecto fraternal, aquí tiene esta expresión 2 raíces. La primera, Filadelfian, amor entre hermanos. Dios manda que entre hermanos en la iglesia tiene que haber amor fraterno. Pero esos hermanitos que usted ve en la iglesia, aquí eso no pasa. Porque aquí enseñamos la importancia de esto. Pero sí pasa en muchos lugares que van a la iglesia y son islas, no quieren que nadie los toque, nadie los mire, nadie les hable, no tienen fraternidad con el otro.
Y Dios manda que haya ese amor fraternal. Entonces a la piedad, ¿qué le tengo que añadir? Amor fraternal. Que haya esa coinonía. Por eso dice la Biblia, mirad cuán bueno y delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. Es una delicia eso. Esa es la primera raíz. Y la segunda es agape o agapen con N. Muchas veces en el hebreo y en el griego se utiliza la N al final para hacer un énfasis. Ágape o agapen, que es un amor desinteresado que nace de la razón y la voluntad. De ahí nace. No hay interés. Y cierro. Porque si todas estas cosas están en vosotros, todas, están en vosotros y abundan, esto no lo va a dejar a usted estar ocioso. ¿Cómo así ocioso? Ocioso espiritualmente. Ni sin fruto. Se va a dar fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si estas cosas no habitan en usted, va a ser muy difícil que usted dé fruto de conocimiento del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Dios. Por favor, incline su rostro en este momento. Padre, te damos gracias. Señor, yo te pido que tu palabra dé fruto. Esa es mi oración hoy. Esa es mi súplica hoy. Que esta palabra dé fruto, fruto, de mucho fruto. Tú lanzas tu palabra. Mis hermanos la reciben. Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía. Que dé mucho fruto. En el nombre poderoso de Cristo. En cada hombre, en cada mujer, en cada joven que ha estado aquí hoy. Te lo suplicamos. En el